Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Sí, le voy a decir porque tengo que decirlo. 1:30 de la mañana porque es cuando es el divague. Ustedes saben que el divague no es en vivo, está grabado. Si yo le digo qué hora es de un sábado realmente espectacular, que son las 11:30 de la mañana, estamos en Shangri-La, hemos llegado hace instantes. Ustedes no se imaginan, hacía tiempo que no grababa un divague tan distendido como ahora. No solamente distendido por el personaje que tenemos en cuestión de invitado, sino por dónde estamos. Estamos como si estuviéramos en el campo, una casa muy grande, no sé si ustedes están escuchando el cantar de los pájaros. Estamos en un enorme sofá, al aire libre prácticamente, ahí están los venteveos. Es increíble, pero sin rodeos, sin vueltas. Les voy a presentar a mi padre adoptivo de la radio. Usted sabe que yo siempre lo digo en CX12, así que él es el culpable de lo poco, o lo poco, mucho no, que uno ha llegado en este negocio. Él es el culpable. Aníbal da Silva, no sé si decirle buen día, buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por la invitación de hacer este divague, porque sé que usted está con algunas nanitas de salud. Y me dijo, vamos arriba, estoy contigo en esta 1:30. ¿Cómo le va? Bien, ¿y a ti? Muy bien, pero hoy usted es la estrella. Así que cuénteme cómo se siente, cómo está, porque después vamos a empezar a hablar de la vieja historia de la radio. Bueno, muy bien. Y tú lo dijiste, estoy más o menos medio recauchutado, tratando de sobrellevarla junto a mi esposa, que es la que me da una mano. Indudablemente no es fácil para nadie un problema coronario, ¿verdad? Máxime cuando el problema es muy serio, que ha calado hondo dentro del organismo de uno. Entonces la situación cada tanto necesita control médico importante, a veces internaciones, pero acá la estamos llevando. Y cuando Abel me dijo de venir, le dije que encantado. Abel hace muchos años que está por venir y no vino. Hay otros personajes que no los voy a nombrar, que se llaman Omar Gutiérrez, que han quedado en venir a comer un asado. No aparecieron ni ellos, ni el asado, nada. Palabra cero. Aníbal, ahora que lo veo distendido, contento, feliz, ¿usted es hombre de decirle edad o no? ¿Cómo no? 79 voy a cumplir. Bueno, y ahora sí, la gente quiere escuchar esa historia de cómo un hombre que fue mandadero de radio, y esto usted lo va a contar, llega al más alto cargo en una radio tan importante como Monte Carlo, porque después usted va a contar la historia de Monte Carlo y Oriental. Llega a ser capo definitivo, gerente de programación. Estaba Romay y después estaba usted. ¿Por qué eligió la radio y a qué edad comenzó? Tenía 14 años, un día vino un tío mío a decirme que tenía un trabajo en una radio. ¿Te imaginas? Con 14 años iba al liceo. Me estaba vistiendo para ir al liceo. Y la nebulosa de lo que era la radio. En aquel entonces no creo que hubiera una radio per cápita en la familia, ¿no? No como ahora, que entras, encontrás al lado del teléfono una radio portátil, al lado de la radio grande otra más. No, en aquel entonces a veces las vecinas se reunían en una casa para escuchar la comida ya. Con eso te digo todo. Y en ese ambiente, en ese aureola que se estaba creando la radio, que como quien dicen, estaban haciendo, viene un tío mío que trabajaba en el Palacio Salvo. Ahí vivía, él es administrador de Radio Monte Carlo hace muchos años, y me dijo que yo quería trabajar. Y bueno, le digo, hablar con el viejo. Bueno, habló con mi padre puso el grito en el cielo, que no quería, que quería que siguiera estudiando. Pero aquí que yo voy a la radio a ver qué era lo que me ofrecían. Me daban 30 pesos y el abono. Para mí 30 pesos, ya bigote para arriba, ¿viste? Era una cosa loca. Era muchísima plata en aquel entonces. Bueno, y cuando el gerente me dice, ¿sabes qué es la máquina? Y yo, ni lerdo ni perezoso, le dije, sí. Jamás en mi vida había visto una máquina de escribir. No sabía ni cómo era. Bueno, me sentó delante de la máquina de escribir y el hombre me dice, te voy a tomar por osado, porque vos nunca viste. No, la verdad que no. Vas a aprender, acá vas a aprender. Quédate tranquilo, que a vos condiciones te sobran. Si tenés la valentía que tenés ahora, para el resto, sos un campeón. Y así comencé.
¿Y cómo se desarrollan esos primeros años? Bueno, mis primeros años fueron, ¿cómo te voy a decir? Muy light porque la tarea mía en la radio era muy simple. Hice una regla para poder ir al liceo. Yo entraba al liceo a las 11 de la mañana y salía a las 4 de la tarde. Trabajaba de las 8 de la mañana a las 11 y desde las 4:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Así que prácticamente vivía en el centro. Mis padres vivían a las afueras, vivían en La Unión. Y bueno, y yo llegaba a casa a las 11, a las 12 de la noche. Después la cosa cambió porque yo empecé a ir al liceo nocturno. Me encontré con un ambiente totalmente distinto. No mandaban los profesores, mandaban los alumnos. Y me acuerdo que una vez un alumno se levantó y dijo: profesor, me saca este señor de la clase porque este señor no viene a estudiar, viene a charlar. Así que yo vengo a estudiar, dejo horas de sueño para venir a estudiar. Así que me lo saca de la clase. El profesor lo llamó, le dijo: estimado, el hombre tenía razón. Ese era el liceo nocturno. Totalmente distinto de hoy. Jamás tuve un paro en el liceo nocturno. No existían los paros, porque era ridículo perder 4 horas de sueño para hacer un paro. Entonces la gente iba a estudiar. Y bueno, y conocí, de ahí salió un gerente del Banco Hipotecario, salió un gerente del Banco República, salió un gerente de Pasadores Carrao y Mutio. Quiere decir que salieron figuras que indudablemente estaban vinculadas al trabajo en serio, ¿no? Habían estudiado como para llegar a eso, ¿verdad? Aníbal, ¿cuándo se conoce con Romay? Montecarlo ya se llamaba Montecarlo, Oriental ya se llamaba Oriental. Creo que usted en otros divagues que hemos hecho en años anteriores y conversando en la radio, yo pasaba mucho metido en su oficina. ¿Cuándo se hace amigo de Daniel Romay, hoy fallecido, pobre, pero que a la postre fue el dueño con Hugo de todo? Sí, yo tanto a Hugo como a Daniel los conocía de chiquilines, porque cuando la radio se mudó, la radio estaba en la calle Río Branco, a 2 cuadras de 18 de julio, Mercedes y Río Branco. A los 3 o 4 años nos mudamos para 18 de julio de 224, al 4.º piso. Romay vivía en el primero. Ahora, ¿qué pasaba? Doña Elvira me mandaba tanto a Hugo como a Daniel para que yo los cuidara. Yo tenía 14, ellos tenían 13 y 12, no mucho más. Y yo cuidándolos, que los iba a cuidar. Jugábamos los 3 ahí. Y 2 por 3 me decían: Aníbal, ¿no me haces los deberes? Y yo no tenía que hacer los deberes. Y bueno, y así más o menos la amistad nace desde niños, porque prácticamente éramos todos niños. Y bueno, nos hicimos grandes amigos. Primero con Hugo. Después, cuando Hugo pasó a ser el director de la radio, que doña Elvira lo puso, bueno, trabajé codo a codo con él. Pero después hubo un periodo en el cual Hugo desaparece porque se va estaba embalado con Canal 4. Y sale Canal 4. Y ahí trabajamos todos. Después hay una división. Un día viene Daniel Romay y me dice: ¿querés trabajar? Yo estaba trabajando en el canal, pero yo no estaba a gusto en el canal, y Hugo lo sabía que yo no estaba a gusto. Y ya le había dicho que me iba a ir. Y yo en ese entonces había hablado con Beiso de Espectador para irme para Espectador. Atención, que yo en ese entonces era operador. En radio, pero en televisión no, en televisión era jefe de programación, que en aquel entonces se le llamaba jefe de producción. Bueno, pasan los días, yo no hago arreglo, vienen unos cubanos a trabajar al canal, yo tengo unas palabras con uno de los cubanos porque me pedía cosas que yo no le aceptaba, y voy a la oficina de Hugo y digo: yo me voy. Hacé lo que quiera, pero yo me voy a la empresa. Bueno, bajo la escalera y sube la escalera de Daniel Romay, loco de la vida, que la madre lo había nombrado
director de la radio, con 17 años y medio, 18 tendría. Loco, te preciso que vengas conmigo, escuchame, el canal, la radio, dejá el canal. Y digo, no, ya lo dejé el canal, me fui. Hugo se sabe que me fui. Y me fui con Daniel a la radio, que me dio el doble de lo que yo ganaba en el canal y me dio potestades totales. Porque me dijo, mirá que vos manejás la radio porque yo de radio no sé nada. Y yo no sabía nada de radio. Entonces, claro, yo no tenía mucha experiencia, pero al lado de Daniel era artiga, ¿viste? Y bueno, y ahí se empezó a hacer la radio, empezamos, me dijo que viajara, que yo viera radio de otros países, hicimos eso, estuve en San Pablo, y de San Pablo traje Monte Carlo a sus órdenes. Si vos supieras quién manejaba el programa ese, Elsa Suárez, famosa cantante brasileña, y Garrincha, que era el esposo. Ellos hacían Nacional a sus órdenes, en la Radio Nacional de San Pablo. Y bueno, me traje la idea, ellos me autorizaron, y así comenzamos a Monte Carlo a sus órdenes. Había que buscar conductor. ¿Quién? En ese entonces Radio Monte Carlo tenía un competidor en radio tremendo, que era Julio César Armi. No había con qué darle a Armi, y eran las 2 de la tarde. Y era la hora floja de Monte Carlo. Y bueno, ponemos Monte Carlo a sus horas de la tarde y hacemos un programa con la gente. ¿Verdad? Y aparece Sotolani. Se vino a ofrecer, lo probamos. Estaba entre él e Imazul, pero como Imazul ya tenía, y tenía mucho en televisión, preferimos dárselo a Sotolani, que era iba a ser más consecuente con el programa, ¿no? Y así surge Monte Carlo a sus órdenes. Tenemos la suerte, el primer día de programa, era un programa que se basaba mucho en la ayuda social. ¿Y qué te digo? Que aparece una señora que tiene en la Argentina una nenita internada que no la pueden operar porque no tiene los recursos necesarios. A la media hora viaja Sotolani a Buenos Aires a llevarle a la niña todo lo necesario para que la operaran. Y seguimos la operación. Le dije, ¿la vamos a seguir la operación? Vamos a sacar tajada de la operación. A la chiquitina le damos todo, pero sacamos tajada. Y bueno, la niña se curó, vino a la radio, fue un gol de media cancha, el primer programa. Y de ahí para adelante. Entonces, ese fue el comienzo de un programa que hoy sigue teniendo no las mismas características. Tampoco creo que tenga la misma audiencia, porque la radio ya no tiene la misma audiencia que hace unos años, ¿no? Por lógica. Y bueno, y de todo eso surge justamente este programa, como surgieron otros, pero era más que nada a impulsos juveniles, porque en el tintero quedaba la gran deuda de saber lo que es una radio en sí, que después de muchos años aprendí lo que era una radio en sí. Bueno, ese fue el comienzo de mi historia con Monte Carlo. Ya estaba Oriental, ¿y qué le agrega después de Monte Carlo a sus órdenes? Que cuando yo estaba en la radio, en la administración Romay, era un exitazo. Yo agarré a los grandes de la radio, formados por usted, como a Vicente Dumas Sotolani, como a Lucia Regui, y que quiero que usted nos cuente la incorporación también de Lucia Regui. Aquí está su disco, que hoy todavía se mantiene. ¿Y por qué Monte Carlo, que usted la tenía allá arriba, de todas formas sigue siendo la radio que lidera? Y bueno, primero porque invocó con el público que precisaba. Monte Carlo tiene una escala de público, una línea de público, que es fiel. Yo me encuentro con gente que tiene mi misma edad y dice que hace 60 años que escucha Monte Carlo, 70 años que escucha Monte Carlo. Y ese fenómeno no se da en ningún medio de difusión. Pero también Monte Carlo le da lo que quiere. Monte Carlo a sus órdenes, por ejemplo, es un reflejo de lo que la gente pide. Y ni que hablar de aquí está su disco. Aquí está su disco. ¿Quién puede criticar aquí está su disco? Vos, yo, él, no. ¿Por qué? Y porque a vos no te gusta el programa, pedí lo que vos crees y te tapás la boca. Ya le tapás la boca. Eso se lo decía yo a los clientes. Decía, haceme el favor con ese programa rasca. Pedí vos.
Pedí vos, ¿qué querés que la novena sinfonía de Beethoven? Pedíla. Y no tenía más remedio que hacerse la boca, porque es así. En cambio, con otros programas vos podés opinar y no tenés ese boomerang en contra de decir, bueno, pero el programa te da una respuesta correcta, no te la da. No te la da porque cada uno elige lo que le gusta y los gustos son distintos. Entonces, en ese momento Montecarlo echa, sin darse cuenta, un águila con huevos de oro. ¿Cómo Aníbal? Estamos con Aníbal da Silva, ya son las 2:15, ¿no? 2:15 de la mañana. Estar con un placer con Aníbal da Silva, el padre adoptivo de quien les está hablando ahora en cuanto a radiocomunicación. Cuéntenos a la audiencia y a mí también, ¿cómo crea esos personajes? Como Bello era, ¿no? Aquí está su hijo con Bello. ¿Cómo lo descubre? ¿Por qué el estilo, que después lo siguió Silva y que ahora lo sigue otro locutor? ¿Y por qué el estilo Montecarlo de informativos? Bueno, vamos al principio. Bello era una figura que indudablemente estaba un poco apagada porque no tenía cómo sobresalir. Cuando sale Aquí está su disco, hay que buscar una voz característica que tenga respeto por el oyente, que el oyente lo respete. Todos esos pequeños detalles que se forman detrás de un personaje que va a tomar la posta de algo, ¿no? Y con Bello se da eso. Bello nació con Aquí está su disco, y Aquí está su disco nace con él. Y durante muchísimos años, y esto no es broma, a Silva se le llamó Bello. La gente decía, señor Bello, ¿me puede pasar un disco? Y era Silva. Se mordía la lengua, pero tenía que aguantar porque era así. Entonces, el momento de Bello es muy especial, que va de la mano de Aquí está su disco. Los dos van al éxito juntos, uno del otro. Uno depende de cada uno de ellos. Entonces, esa forma de actuar en la radio sirvió para que otros programas se hicieran el mío. Yo te cuento un caso muy especial. Había una locutora de Espectador, Mirta Acevedo, que para mí fue la mejor locutora que tuvo este país, que me la encuentro un día trabajando en Dorothy Gray, que había sido comprada por Mejoral, por Sidney Ross, y ella estaba al frente de la parte de cosmética de Dorothy Gray. Bueno, estuvimos charlando y con mis pocos años, mi poca experiencia, mi atrevimiento, le digo, ¿no querés volver a la radio? Ah, dice, a mí me encantaría ir a la radio. ¿Y por qué no volvés? Yo te doy un chance, ¿querés venir a Montecarlo sus órdenes con Sotolani? Y ya Sotolani era una figura más o menos muy potable, ¿no? Ah, me encantaría. Bueno, ven a charlar conmigo, vamos a charlar, vamos a arreglar todo esto. En 24 horas Mirta Acevedo estaba trabajando en Montecarlo, había arreglado el horario de Dorothy Gray y estaba en Montecarlo a sus órdenes. Fue la primera gran pareja que tuvo Montecarlo a sus órdenes. Que el trío lo formaba Sotolani, desde el móvil. Con eso te digo todo. Era un trío de novela. ¿A cuál de los tres mejores? Y bueno, y Mirta se adaptó muy bien a eso. Mirta era muy hábil, tenía una voz espectacular, decía muy bien las cosas. Y bueno, cuando se va Mirta, que se va por problemas de enfermedades, se nos crea un problema. ¿A quién? ¿Quién? Entonces me llama un ex gerente de Centenario, de Radio Centenario, de Sique 36, y me dice, mirá, quedó en banda Lucia Rey. ¿Cómo? Sí, está en banda Lucia Rey. Ahora, ¿qué pasaba? Yo hablo con Lucia Rey encantada de venir, además precisaba trabajar, pero era la noche y la mañana Mirta de Lucy. Mirta improvisaba muy bien y Lucy no sabía improvisar. Entonces ahí hubo que darle otra cosa distinta a Lucy para que no se notara, y te puedo asegurar que al final terminó haciendo muchas veces sola el programa. Y digo, ¿viste que vos podés? Y bueno, eso es un poco la historia de los personajes de la radio. Después, ¿quién te puedo decir? Omar Gutiérrez aparece en el Tren de la Noche. Se me aparece un día Omar
Dice, yo soy animador, ya tengo bailes en el interior, me gustaría trabajar acá. Le hice una prueba, le digo, vení dentro de 6 meses. Esto lo cuenta él al aire, ¿eh? Pero por ahora parate frente a un espejo, que es cierto eso. Eso es cierto. Te parás frente al espejo y ensayás frente al espejo. A los 6 meses vino, que él no me pregunte lo que había hecho, pero había cambiado el hombre. Y estaba mejor. Y bueno, digo, mirá, yo tengo la noche, ¿te sirve la noche? Y bueno, que mira, yo voy a sacar un programa que se llama El Tren de la Noche. ¿Quieres hacerlo? ¿Por qué el tren de la noche? Y porque era el tren que viajaba de turno. El tren que salía de la central a las 24 horas y llegaba a las 7 de la mañana a Montevideo. Que era más o menos el recorrido que pasa en muchas ciudades del interior para llegar acá. Y así surge el Tren de la Noche, ¿viste? Después hay cambios, también hay cambios con el programa, ya no fue lo mismo, se comercializó demasiado, la radio le erró el camino, porque te parezca mentira, la noche de Monte Carlo era muy vendible. Ahí no había problema de ventas, al contrario. Además el invento de Monte Carlo de la tanda, de 30 segundos, era rotativa, y vos no podías chillar. Si te tocaba tu aviso a las 2 de la mañana, tenías que aguantarte, porque si no, no te ibas de las 3 de la tarde. Entonces era rotativo, ¿viste? Y así surgió. Esa fue otra idea que también de Monte Carlo hizo Bloom, que fue los 30 segundos. Yo fui a Buenos Aires a hacer un jingle y el muchacho que estaba haciendo los jingles, no me acuerdo cómo se llamaba, dice, ¿la letra? Le digo, yo traigo la letra. La letra la hago yo. ¿La tenés? No, la hago acá. ¿Qué? No, estás loco, me dice, bien porteño, ¿no? ¿Cómo hacer la letra acá? ¿Y cuánto te puedo llevar una letra de 30 segundos? No, pero tenemos que probar. Sí, probamos. Decime las veces que la quiera cambiar, la cambiamos. Mira, me acuerdo que más o menos decía 30 segundos para lo mejor del dial. No, 30 segundos para la publicidad. Dominan en Monte Carlo como lo mejor del dial. Esa era la letra del jingle. Y duraba eso el jingle. Hizo furor porque le hicieron García Ferré, el famoso dibujante, le hizo unos dibujitos espectaculares y pegó el jingle. Prácticamente iban todas las tandas del canal. Entonces, la manija de atrás del canal, más lo que era Monte Carlo, más lo que venía, y la radio se fue para arriba, como se dice ahora, ¿no? Otra cosa que logró mucho éxito fue Tangos a Media Luz. Silvio Soldán me llama un día y tenía un programa que se llamaba no sé cuánto Ginatango. Y lo hacía al aire Juan Carlos Torri. Y estábamos en la cabina escuchando el programa, me mira Roma y dice, vos lo haces mejor. Y me embalé. ¿Que yo lo hago mejor? Y bueno, yo lo hago. Me fui a Buenos Aires, vine en una cantidad de libros. Yo jamás había leído de tango. Jamás había leído, me encanta el tango. Pero de leer historia y todo eso, no. Me fui a Buenos Aires, a las principales librerías editoras de material tanguero. Compré una cantidad de libros, me fui al hotel, me puse a leer y ya venía con los 2 libretos primeros prontos. Así que cuando venía Tomás Bello, léete esto a ver qué tal. Y Bello prácticamente entrado. Y así surgió Tangos a Media Luz. Aníbal, ¿qué pasa con ese gurí de 14 años que entra, y después vamos a hablar de Oriental, en Radio Monte Carlo, no sabía agarrar una máquina de escribir, y en un tiempo se transforma en un editor? Yo me acuerdo que, claro, yo entré muchos años más tarde, pero yo lo veía usted con la máquina editando y escribiendo Tangos a Media Luz, como usted era el que hacía todos los jingles de la radio. ¿Cómo aprendió a hacer todo eso? Porque no es fácil escribir. Usted se transformó en un poeta de la radio, porque usted hacía todo en la radio, todo lo que era libretado lo hacía usted.
Mirá, yo te diría que puede ser una condición, puede ser una virtud. Para eso no se aprende, eso no se aprende. Si no te viene, y un día en Radio Monte Carlo había contratado a una famosa libretista, a lo mejor que hubo en el Río de la Plata, Silvia Garrico. Y se me acerca y dice, vení chiquilín que tengo que hablar contigo. Quiero que a partir de hoy empieces a libretar. Le digo, pues vos libretás. ¿Qué edad tiene usted ahí? Y ahí tendría 18 años. Dice, vos escribí acá lo que se te ocurra. Bueno, escribí cosas que se me ocurrieron brillante. Empecé a hacer, me dio un programa para hacer en Monte Carlo, que iba a 3:30 de la tarde, se llamaba Postales en el Mundo. Eran imágenes en palabras de distintas ciudades del mundo. Y quedó loca la vida la mujer. Y ahí siempre me impulsó, escribí, dedicate a esto, que te sobran condiciones. Y no me dediqué justamente a eso solo, pero en la época de la radio, todos los singles de la radio salieron de mi valero. Los de Oriental también. Y muchos de Canal 4. Y es nato de la persona, ¿viste? Lo llevas contigo. No lo comprás, ni lo alquilás. Eso lo tenés que tener. Si no lo tenés, está liquidado. Ahora, Aníbal, y comencemos a hablar de Oriental, porque es 1 hora y media y podríamos estar hablando 5 horas con usted, pero ¿cómo hace usted para diferenciar las dos radios? Porque usted crea Oriental también, crea su programación, pero tenía que ser una programación totalmente diferente a Monte Carlo, porque una era la mimada, Monte Carlo, la otra, la que estamos al fondo, Oriental. ¿Cómo hace usted para crear Oriental que no tenga nada que ver con Monte Carlo? Sí, eso no fue fácil, pero no te olvides que ya Oriental tenía su propia personalidad. La personalidad de Oriental siempre fue fútbol. Cuando yo llego a Oriental, a los 3 días se manda a mudar Heber Pinto. Yo ni llegué a hablar con Heber. Ese era el otro dilema que tenía. ¿Y a quién poníamos? Y viene Giacosa y me dice, mirá, en el canal hay un muchacho que quiero que le des horas en el canal, en la radio, porque es muy bueno. ¿Quién? Es Víctor Hugo Morales. ¿Y de dónde? Es del interior, pero escuchalo. Cuando escuché a Víctor Hugo dije, pero este tiene una voz. Y le digo, decime una cosa, ¿nunca relataste fútbol? Sí, Soriano relata fútbol. ¿Y no te animás a relatar fútbol en Montevideo? Y lo vemos. Hermano, cuando salió por Oriental rompió todo, pero escuchame, además fue un momento muy especial. ¿Viste? Víctor Hugo era un muchacho de decir cosas que muchas veces la tenía que haber callado. Sí. Nos armó 70 líos en distintos lugares, en Peñarol, con ¿cómo era que se llamaba este que falleció? No, el otro. No, con Cataldi. Según Cataldi, Víctor Hugo había dicho en la puerta del canal, le había dicho a Hugo Romay, que a este tipo lo tenía que echar. El tipo era Víctor Hugo. Y Víctor Hugo lo tuvo acá. Toda su vida Víctor Hugo lo tuvo 13 Un día se arma un lío, ¿y quién va en cana? Víctor Hugo. Y bueno, y allá también, atrás de eso cae Cataldi con toda la majuga de Peñarol a increpar a la radio. Tuvimos unos líos de la Gran 7, al final se solucionó ahí. Víctor Hugo no se calló, siguió hablando, y era peor, cada vez que hablaba, tanto es así que la radio lo suspende. ¿Y qué le ocurre a Víctor Hugo? Vienen los relatores de Colombia a sustituirlo a él porque él estaba suspendido. Pero como ellos no lo podían suspender, eso estaban gratis. Quiere decir que Víctor Hugo las tuvo todas por todos lados. Pero aparte de eso tenía excepcionales valores, ¿viste? Y los demostró continuamente. Incluso cuando llega a Buenos Aires, que a Buenos Aires va bastante engañado,
demuestra de que va a salir de entre las cenizas, sea como sea, y sale. Sale cuando otro se hubiera venido con la cola gacha y se hubiera quedado acá. No, él siguió para adelante y logró lo que muchos no lograron, ¿no? Para mí sigue siendo el mejor relator de América. Aníbal, ¿por qué Montecarlo siempre fue en sí misma la estrella? Porque quien trabajara en Montecarlo era Montecarlo. Ahí no, los nombres eran importantes, pero si se iba a Sotolani y venía otro, era Montecarlo a sus órdenes. ¿Y por qué Oriental usted la puso diferente o la hizo diferente? La hizo con nombres. Oriental fue, desde que usted la agarró, la empezó a dirigir, fue una radio de nombres: Víctor Hugo Morales, después Omar Gutiérrez, después todos los que hubieron, después llegamos nosotros y nos identificamos plenamente con la radio. ¿Por qué Oriental fue la radio como ahora? Actualmente no ha cambiado nada, sigue con las cuatro patas, es decir, se fue Omar, que yo creo que cometió un error en irse de Oriental, creo, y lo digo al aire, pero cada cual hace lo que quiere. Hoy está Traverso, estamos nosotros, está Máximo Goñi, que se transformaba en una figura muy importante de la radio, y está alguien que usted también lo trajo del Espectador, que le tiene mucho cariño, Israel Ferraro. Por supuesto, toda la parte católica de la radio, porque es una radio católica ahora, ¿no es cierto? Bueno, pero Frade no pertenece a ese común denominador de lo que es Radio Oriental. Frade tuvo mucho tiempo en otras radios y demás, pero esas cuatro patas, bueno, una se fue, vino otra pata en la mañana. Pero mi pregunta es, ¿por qué Oriental fue radio de nombres y Montecarlo, la estrella era y es Montecarlo? Mira, te digo que las cosas se dieron así, ¿viste? Cuando vos viniste, ¿quién eras? ¿Y hoy? No. Ni tan ni muy. Vos sos una figura importante en la radiotelefonía. Pero te hiciste vos. Y te hiciste en un medio que te dio la chance. Eso fue todo lo que pasó. El darle la chance a una persona que tiene condiciones y vos tenés la plenitud de que va a salir adelante, es lo que se debe hacer. Ahora, si yo escondo la leche y a este no lo doy porque no me gusta cómo camina, no, eso no sirve. En radio, como en todos los órdenes de la vida, vos tenés que dejar cosas de lado. No podés abarcar todo ni tener todo de tu lado. Muchas cosas te van a ir en contra. Y bueno, cuando las cosas te van en contra tenés que saber manejarlas, ¿viste? Lo que siempre queríamos tener es, detrás del titular, alguien que más o menos dijera, lo puedo sustituir. Y yo me preocupé de eso. Por ejemplo, en Montecarlo, cuando Sotolani me dice que se va, saco a Robert Rocha de informativo y lo pongo ahí. Pero yo me quedaba con Robert Rocha sin comer al mediodía para enseñarle a trabajar en la radio. ¿Cómo tenía que hacer un programa? Hoy Robert de todas esas cosas se olvidó. Te puedo asegurar que se olvidó. Cuando yo lo precisé a Robert, no lo tuve. Entonces, son esos desengaños grandes que vos tenés, porque hay cosas que no caben. Es preferible que me diga, mira, escúchame, arreglate como puedas, pero a mí no me llames. Pero no, sí, jefe, sí. Y nunca en la vida, ¿viniste vos? Así vino él. Vos viniste varias veces. Él no vino nunca. Pero no porque yo quisiera que viniera, sino que lo necesitaba. Y hasta el día de hoy, Robert Rocha, estoy esperando que me dé una respuesta de algo que le pregunté hace 3 años atrás. Ni la espero, te podrás imaginar que ya terminó. Pero aparte de eso, que eso no tiene nada que ver con el programa, estaba la radio de atrás. Y en Oriental igual, lo que pasa son motivaciones distintas, ¿viste? Y Montecarlo tenía su camino. Montecarlo no es una radio de estrellas, es una radio de equipo, donde muchas veces vos tenés que tener idea de lo que tenés. Por ejemplo, el informativo. Informativo para mí era un medio de nutrición de gente que veía con condiciones, no la utilizaba, pero en el momento oportuno le decía a Sarkisian, mirá, dame tantas horas de esto porque lo preciso. Eso pasó con este muchacho que hizo tango, ¿sabe ya? ¿Cómo es? No me acuerdo el nombre. Bueno,
gran amigo, pobre muchacho, muy buena persona. Y así sucesivamente, ¿viste? Y había muchos que eran utilizados de la misma manera. No continuamente, pero cuando se precisaba, ahí estaban. Y el día que estaba la vacante, estaba él. Siempre había alguien detrás, había un suplente que podía cubrir perfectamente el titular. En Oriental no pasa eso, porque las figuras son figuras. Entonces, hoy, Radio Oriental, para sustituirte a vos, va a tener que luchar, que no va a ser fácil. Por una cantidad de cosas, porque vos sos conductor de programas, sos vendedor, y muchos detalles que muchas veces no se dan en la misma persona. Y vos lo tenés, entonces, ¿cómo hace Oriental para sustituirte? No va a ser fácil. Quizás al que esté enfrente no le importe y diga, bueno, que venga quien venga, yo a este no lo quiero. Eso es otra cosa, pero cuando vos tenés en mira la radio y no el personaje, tenés que hacer eso. Yo recuerdo que un día llego a Oriental, había estado en Continente, yo me peleo al aire con Javier Pinto y está. Yo le he contado muchas veces esta anécdota, pero como está el maestro, se la cuento a ustedes a través, porque está él y estoy en su casa. Mi madre lloraba, me acuerdo que vivíamos en un pequeño apartamento que le había regalado a mi hermano mayor, mientras ella viviera. Y me dice, y Abel, ¿qué hacemos ahora? Ahora no vamos a morir de hambre, dice mi madre. Digo, no, de hambre no vamos a morir. Y empecé a romperle los nervios a este hombre, al señor Aníbal da Silva. Iba todos los días a Radio Oriental. Y Aníbal ya me veía, estaba en la sopa. Me decía, Abel, no tengo nada para vos. Si bien es cierto, yo había estado unos meses antes en Oriental haciendo una cosita con Arthur Martin los fines de semana, pero Arthur me llevó, era Arthur el conductor y yo acompañaba a Arthur. Pero Arthur deja ese programa, yo lo había vendido, era el sabor de la música con Chicles Adams. Duró muy poco tiempo. Y bueno, yo seguí. Y digo, y Aníbal, no tengo espacio, Abel, no tengo espacio. Quiero, pero no tengo. Un día me dice Aníbal, bueno, mira, tanto le rompí los nervios que dice, tengo media hora. Y esa media hora comenzó. ¿Te se acuerda, Aníbal? Que comenzamos de 21:30 a 22, que era la única media hora que tenía, y que a los 6 meses solo rompí los nervios para que usted sacara el informativo de 22 a 10:30, que era el informativo Cori, que hoy todavía existe en Monte Carlo, que se enganchaba Oriental, naturalmente. Que usted no sé si habló con Romay, no sé qué hizo. Cuénteme qué hizo porque todavía no sé. Lo más importante era hablar con Romay. Le digo, mira, tengo así, preciso la media hora, Cori afuera. Y bueno, dale, me dijo, no tengas problema. Pero eso es importante, no sé si vos lo llegaste a saber algún día. Mi gran escollo era Abel Duarte. Pobre, yo a Abel lo quiero, a Martín lo quiero mucho, pero no cumplía. Mandaba todos los programas viejos y yo me agarraba de los pelos. Todos los sábados y los domingos repetíamos lo mismo. Y le dije, mirá, Arthur, que yo te voy a levantar el programa. Ahora, ¿qué pasa? Yo tenía el escollo de los clientes. Tenía todo vendido. Entonces era muy difícil tocarle un espacio a Arthur. Pero cuando se le fue el cliente número 1, le dije, bueno, Arthur, chao. Y ya este hombre no tuvo media hora. Pero yo tuve otro gran problema, que fue Romay. No lo quería Romay. No tiene voz de radio, que escuchame, va a aprender, vos déjalo en paz. El que te dio una mano enorme en ese momento fue Restainocho. Restainocho dice, a mí me encanta este muchacho, déjese de broma, ¿cómo no te gusta Romay? Y no me gusta, a mí no me gusta. Y bueno, ahí le ganamos la coreada entre Restainocho y yo, le ganamos la coreada. Yo te iba a dejar de cualquier manera, porque al final de cuentas, parece como más de una vez le dije, ¿quién es el gerente? ¿Vos o yo? ¿Vos para qué me pagás? ¿Para que yo haga esto? Entonces yo no te doy a vos la cabeza, no estoy haciendo esto. Entonces se iba. Pero el tema era clarísimo, ¿viste? Estaba la consecuencia tuya, que yo la veía, y estaba la seriedad tuya, que Arthur no la tenía. Yo no sé qué corro no hacía Arthur, que se iba por ahí, desaparecía, nos desvivíamos.
no daba cheques sin fondo, allá venía el DAS desesperado, arriba los cheques sin fondo, y yo qué querés que le haga, andamos a hablar con él. Y era una lucha todos los días. Entonces ya al final, viste, por más que lo quisiera Artur. Y bueno, Artur terminó yéndose, viste, y no se fue bien, pero... Y apareciste vos, el fenómeno del siglo. ¿Qué fenómeno? Yo te puedo asegurar que de los 10 tipos que creyeron en vos, yo era uno. Porque poca gente creía, ¿viste? Nunca dije nada, pero mucha gente me comentaba, haceme el favor. Y esa misma gente, 6 meses después, me decía, qué bien, che, ¿cómo cambió este muchacho? Aprendió en serio. Se la tomó en serio la lesión. Señores, estamos con Aníbal da Silva, les está contando un poco aquí con nuestro operador. No lo nombré hoy, Emanuel Urioste, hombre de los Cerrillos, Aníbal. Son 2:10 de la mañana, ¿no? 2:10 de la mañana. ¿Se sienten los pajaritos por el auricular? Yo estoy sin auriculares. Ahora cuando empiezan a venteveos, ahora Aníbal después nos va a decir cuáles son los pájaros, nido de horneros, unos enormes árboles que él va a decir cuáles son. Pero Aníbal, ¿cómo ve la radio ahora? La radio en general, digo, si es que escucha radio. Y 2 preguntas en una. Cuando se va de Montecarlo, porque bueno, uno llega a una determinada edad que naturalmente tiene que ir al descanso, ¿no es cierto? A mí no me gusta la palabra jubilado. Me enseñaron, una señora de la audiencia me enseñó a decir, está retirado, no jubilado. ¿Extrañó la radio? ¿Se dio alguna vuelta de vez en cuando por Montecarlo? ¿Qué le pareció la venta de Radio Oriental a la Iglesia Católica? Todas esas cosas me gustaría que me dijera. Bueno, el primer punto que me planteás, yo tuve que dejar por prescripción médica. El cardiólogo, después que me operó, me dijo, usted quedó muy bien. ¿Y usted necesita trabajar? ¿Era fumador? Había fumado 30 años antes de operarme. Y había fumado 4 o 5 años nomás. Y no fumaba mucho tampoco. Un día le dije a mi mujer, dejo el cigarro y lo dejé. Bueno, me dice el médico, ¿usted puede vivir sin trabajar? Yo sí, deje de trabajar. Deje de trabajar porque le va a hacer bien. Dedíquese a pasear, dedíquese a caminar, a distraerse. Porque cuando se enteró que iba a trabajar 50 años, dice, pero usted está loco. Así me dijo el cardiólogo. Es un disparate, 50 años. Y lo viví cuando me fui a jubilar. Qué razón tenía el cardiólogo. De los 50 me pagaron 30. Los otros 20 quedaron para el Estado. ¿Y a quién le chillás? Andá a llorar al cuartito, bueno. Y tanto es así que le digo a la muchacha que me estaba haciendo los papeles, le digo, yo la macaneé, yo tenía que haber empezado a trabajar a los 30 y jubilamos a los 60. Ah, esa es buena, me dijo. Pero ahora ya está. Y bueno, así fue la cosa. El otro punto era... Que si fue a Montecarlo, ¿cómo ve la radio ahora en general? Mirá, no la veo mucho, pero me cuentan algunas cosas de afuera. Es decir, fui varias veces cuando iba al centro por otros motivos. Romay me pedía que fuera. Y me llamaba Romay, todos los días me llamaba. Vení acá. No, Daniel, no voy, no. Y la verdad que yo acá estaba hecho un rey. Bueno, un día me dice, ¿qué opinas de Robert Rocha? Y no sé, yo no lo veo todavía. Y Romay no lo puso Selmira. Romay no puso a Robert. Pero se ve que ya estaba un poco la idea. Es decir, vamos a entendernos, Robert es muy buena persona. Que se le hayan subido los pajaritos a la cabeza es un error de él, no nuestro. Y yo no lo juzgo porque cada uno hace lo que quiere, pero lo difícil, en mi caso, es olvidarse de aquellas personas que te precisan. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Lo que te estaba diciendo de que
todo lo que ocurrió en ese momento, yo ya lo viví, lo planteé, surgió ahora como cosa muy, muy puntual, pero hay cosas que no se olvidan, ¿viste? Vamos a esperar el teléfono, seguimos de largo, no le damos corte. Así sirve la radiotelefonía, ¿viste? Para no darle corte. Bueno, la radio a mí no me parece que esté en un momento muy especial. Ha perdido muchísimo la radio. Hay compañeros de trabajo que siguen trabajando, algunos en transmisor, y me dicen, no se tocó nada de que vos te fuiste. Nada. Y pienso que eso para mí es un orgullo, pero para la radio es un error. Porque la radio en este momento tiene la vieja personalidad, pero la radio no se renovó. Tangos a media luz, aquí está su disco, Monte Carlo a sus órdenes, como antes. Eso tiene un sello, que no es el de ahora. Y mirá que la gente no es boba, la gente lo sabe. La gente más o menos tiene idea de quién hizo este programa, de quién creó este y el otro. Una fea que tuve que vivir, un día escucho Tangos a media luz y veo que no está mi nombre. Pregunto por qué. No porque dicen que te puede perjudicar. ¿En qué me puedo perjudicar? Yo no estoy diciendo que estoy haciendo el programa. El programa dice que es una realización mía, pero nada más, que es idea mía. Roberto le sacó. Entonces tengo entendido que alguien de atrás le dijo, si no está el nombre de fulano, tampoco va el de mengano. Y es un programa que en este momento no tiene identificación. Y es uno de los programas que necesita identificación. La audiencia de estos discos de Tangos a media luz es muy especial. Te digo que es tan especial que yo tenía oyentes que me llamaban para decirte que yo me había equivocado en el nombre de un autor. Quiere decir que el oyente de tango es minucioso, no es el oyente común que le importa esto. No, el oyente de tango le gusta saber del tango y saber bien. Eso se perdió. Como se perdió todo. Incluso te digo más, hasta la identidad de que estos discos se perdió. Como vos dijiste, no es lo mismo Bello que este muchacho nuevo, que lo hace muy bien. Pero si vos a la persona no le das manija, no le haces una promoción como debe hacerse, pasa desapercibido. La prueba está que todavía o le dicen Silvio, o le dicen Bello, otros le dicen señor. Eso no pasaba con los otros, ni con Silva pasaba eso. Pero es la manera de ser de trabajar de ahora. Me da la sensación de que la radio tampoco tiene grandes figuras, grandes talentos. La radio en general, digo, ¿eh? No digo Monte Carlo solo. Y eso le afecta a Monte Carlo. ¿Y por qué? Estamos con Aníbal da Silva, ex gerente de programación de Radio Monte Carlo, de la queridísima Radio Oriental, donde estamos ahora, en este divague que está siendo grabado. Recién la señora de Aníbal, que después vamos a hablar sobre su vida familiar, le quería, sí, pues son 2:20 del mediodía, ¿no? 2:20 de la mañana. 2:20 de la mañana, pero 2:20 del mediodía, grabado. Aníbal te ha dicho muchas cosas. Y antes de hablar de su vida, cómo ve la televisión, usted es un hombre que mira televisión, la diferencia de antes con ahora, cuando se va del mundo Daniel Romay, que fue no su jefe, sino ustedes eran amigos, porque usted hacía muchas cosas que después le informaba a Romay. Yo estaba ahí, lo veía, y cuando él se va muy prematuramente, porque con 63 años, en forma muy prematura, ¿usted lo siente mucho? Sí, no lo sentí como patrón. Yo a Romay nunca lo sentí como patrón. Es decir, éramos amigos desde chiquilines. Y esa amistad siguió por años, con alguna pelea en el medio, ¿viste? Pero siempre de una manera muy correcta.
¿Y cómo no se va a sentir una persona que estuvo al lado tuyo, que peleó contigo? Indudablemente tenía que pelear más que yo porque era el dueño, pero dejando parte de su vida. Yo siempre pensaba, Romay no necesita esto, ¿para qué lo necesita? Pero era parte de la vida de él, le gustaba lo que hacía, lo tomó con cariño y lo hizo hasta el día que pudo. El grave problema de Romay es que nunca se cuidó. Si Romay se hubiera cuidado, podría haber vivido unos cuantos años más. Pero, y bueno, y queda el recuerdo de él. Yo tengo un momento muy lindo que no lo quise transformar por mí mismo, en realidad, que fue el día que Hugo, el día del velorio, me dice, ya, hay que hacer unas palabras para Daniel, hacelas vos. Yo digo, no, yo no. Hacelas vos. No. Y creo que las hizo él, porque yo después me fui, no quise estar en ese momento, pero esa es la manera, porque Hugo me lo dijo directamente. Dice, mirá, vos eras amigo de él. Dijo, vos sos el hermano. Sí, pero vos eras amigo de él. Te pidió que lo hagas vos. Digo, no, mira, como estoy yo, tampoco me caigo redondo acá. No un velorio, tenés dos. Y bueno, y ahí quedó la cosa. Hasta ahí llegó la amistad con Daniel Romay. Siempre una amistad muy estrecha. De la radio no teníamos ningún secreto, se decía lo que había que decir, siempre de una manera correcta, ¿viste? Y a veces en tono duro, pero a veces las circunstancias lo exigían. Vivimos momentos muy duros, que fue el momento de los Tupamaros, el momento de lo que puede llamarse la Revolución Uruguaya, del cambio, de los militares, todo eso lo vivimos juntos. Y mirá que vivimos momentos muy difíciles, ¿eh? Yo tengo muy presente, que nunca se me borró, el día que salgo al corredor de la radio y me ponen una bayoneta en el pecho. ¿Usted quién es? ¿Cuál es su nombre? Fulano está. ¿Qué hace acá? Gerente. ¿Usted delega el cargo en el señor militar, que fue y puso las botas arriba de mi escritorio? Y calladito la boca, ¿viste? Porque sí, ¿quién levantaba el gallo? Y bueno, esos momentos son muy duros. El día que tomaron de rehén al operador de radio de Montecarlo allá allá arriba en Camino Simón Martínez, lo ataron con un alambre y lo dejaron atado ahí. Y pusieron una proclama al aire. Por casualidad yo venía en la carretera de un paseo y Romay venía del otro. Le digo, Daniel, ¿sabés lo que pasó? Sí, te ando buscando. Si acá en la carretera me va a buscar. Claro, en ese entonces había celular. Y bueno, y de ahí enfilamos los dos para allá. Y nos encontramos con ese cuadro, ¿no? Y bueno, de esas toneladas, cuando los Tupamaros dejaban los mensajes en el baño del Facal, para la radio, generalmente eran para informativos, ¿no? Pero ese tipo de cosas. El día que nos clausuraron la radio, porque nos clausuraron el informativo, porque se había pasado una noticia de que había aparecido la cárcel del pueblo. Era verdad, pero no quería que se dijera. Entonces clausuraron 24 horas el departamento informativo. Entonces no salía Diario Oral. Ese día fue una de las pegadas más grandes que tuvo la radio. Me dice Romay, ¿qué hacemos? Le digo, no está problema. Yo voy a poner la vida de Artigas, que la tenía pronta para el 19 de junio. La pongo ahora. Un pelotazo, todas las escuelas pedían la vida de Artigas, que se la grabara, que se la mandara. Al final iba Romay, vamos a dejar la vida de Artigas, sacamos el informativo. Y bueno, ese fue otro de los momentos, y ¿cómo te voy a decir? Agridulces que vivimos dentro de la radio, ¿no? En la radio se viven momentos muy duros. La competencia, la falta de avisadores, la falta a veces de determinados tiempos para hacer determinadas cosas. En fin, la radio tiene un solo punto importantísimo, que es la improvisación. Hay que improvisar. En fútbol, sobre todo,
Yo me acuerdo cuando estaba la gente allá en Italia, en el festival, en el Mundial del 90 fue, ¿no? 90. Y que te llamaban de allá, ¿qué hago acá? Fuiste vos también. Y bueno, ese fue un trabajo que hicimos, que lo hice yo prácticamente, porque Romay no estaba en eso. De hablar con el capo de RAI en ese momento de Uruguay, nos dio todo gratis, línea, todo gratis. Qué logro es, qué logro. Y nunca olvido, y también lo he contado como anécdota al aire, el reto que usted me pegó, que usted era bravo. Después vamos a decir cuándo suspendía estos fenómenos, porque Aníbal, te suspendía Aníbal y estaba suspendido, listo. Cuando en una noche en Italia, porque eran 5 horas de diferencia, yo estaba de la 1 de la mañana hasta las 9 de la noche transmitiendo, y un día no tenía nada que hacer. Claro, uno no se da cuenta de la magnitud de la radio hasta que lo vive. Y dije que iba a traer, ¿se acuerda? Como se llama, Rosario bendecido por el Papa. ¿Para qué? Al otro día llamo a la radio, ¿quién me atiende? Pido a Aníbal da Silva. ¿Qué haces? Sos un loco. ¿Cómo vas a hacer lo que hiciste? Digo, Aníbal, buen día, Aníbal, que hace 15 días que lo extraño, no nos vemos. ¿Qué? Buen día, Aníbal, buen día. Me dejaste Monte Carlo me dejaste sin, aquí está su disco, sin Monte Carlo sus órdenes. La gente está enloquecida por los rosarios que vas a traer. ¿Qué locura hiciste? Nunca me voy a olvidar de ese reto que usted me pegó. Y bueno, es un gajo del oficio. No, se ve que te olvidaste, ya estás acá. Quiere decir que ahora te olvidaste un poco. Ahora ¿por qué era duro? Y tenías que ser duro. Escúchame, yo nunca fui una persona de tomar. Una cosa de mí que nadie puede decir es que yo fui mala persona con él. No me lo demuestran, no lo percibo. Los que se acuerdan de mí se acuerdan bien. Hay compañeros de trabajo, porque yo nunca dije que eran inferiores, que me llaman por teléfono para ver cómo estoy. Sotalani es uno de ellos. Y otro, Jaime del transmisor, me llama. Y me llaman así, ¿viste? Y me encuentro con compañeros amigos. Tengo un amigo que es pariente de Jaime Olivera. Dice, vos no sabes cómo habla Jaime de vos. Y bueno, eso es lo que me quedó. Eso es lo que más sirve. Y yo tenía que ser duro, porque arriba mío tenía un tipo duro. Y muchas veces, una de las pocas cosas que me criticó es que yo era blando. Que yo no le daba a la gente no los castigos, pero la reprimenda que le tenía que dar. Y bueno, después cuando me salía verdad, porque el que piensa mal siempre tiene la razón. Siempre le va a buscar. Porque en alguna mala te va a pescar. ¿Viste? Yo te dije. Entonces eso me enseñó que muchas veces, antes que me lo dijeran, lo tenía que hacer. Pero era una dureza relativa, porque yo tampoco suspendía a nadie injustamente, ni echar a nadie injustamente. Echar, no me acuerdo de muchos que se ha echado. Yo no me acuerdo de gente que haya echado. Suspendido sí. El día que suspendía a Da Silveira. Suspendía a Da Silveira, a Muñoz, aquel otro muchacho que estaba en el país, ¿cómo se llamaba? Pero yo les había advertido, y Da Silveira la noche anterior estuvo con nosotros y dijo, Da Silva tiene razón, yo lo apoyo. Y el otro día el primero que tuve que suspender fue él. Y bueno, después vino y me dijo, ¿sabe una cosa, no? Era la primera vez que me suspende. Y bueno, una tenía que ser la primera. Pobre Toto, bueno. Pero fue todo muy, muy sui generis, ¿viste? Está bien, la suspensión la llevaron, pero no hubo rencores, no hubo venganzas, no hubo persecuciones. Eso no, yo no lo conozco en Monte Carlo. De mi parte no lo conozco. Y de Romay tampoco. Romay, cuando te tenía que decir algo, te agarraba y te decía al frente. No era de hablar de atrás. Y eso vale mucho. Eso vale mucho porque te demuestra qué clase de personaje. A veces, me acuerdo que usted me llamaba a las 9 de la mañana, y yo que dormía hasta tarde, dice,
Mirá que Romay quiere hablar contigo. Yo decía, hoy lío en puerta. Entre usted y Romay, a veces me agarrás, me dan cada zapping. Y Aníbal, ¿por qué cree usted que los Romay se desprenden de Radio Oriental, una radio tan importante, que la compró la Iglesia Católica, y gracias a Dios todos los que estamos así estamos muy bien? Los primeros años fueron difíciles, pero ahora se amoldó todo y Oriental está volviendo a lo que era Oriental antes, siendo también, si bien es cierto, Monte Carlo era la hija mimada, pero también Oriental. Yo nunca pensé que la familia Romay se iba a desprender de esta emisora. Pienso que si la familia Romay hubiera estado íntegra, como cuando la adquirieron, no hubiera sido tan fácil venderla, pero a veces ora el corazoncito a favor de determinadas cosas, ¿no? Y acá creo que el corazón de doña Elvira oró a favor de algo en la cual ella siempre creyó. Y bueno, si lo hizo no está mal, ¿viste? Mucha gente me dice, sí, pues la regaló. Bueno, hiciera de ella. Si la quiere regalar, la regala. Y entonces no hay por qué criticarla, pero hay cosas que son, viste, muy emocionales y hay que respetarlo eso, ¿no? La decisión de ella la tomó, la puso en práctica y otra cosa. Bien, Aníbal, y ahora sí vamos a hablar un poco de su familia. Cuénteme cómo vive acá en no es campo, pero sí es interior de saliendo de Montevideo, estamos en Canelones. ¿Cómo vive su vida con estos pájaros, con su señora? ¿Cuántos años de casado? 53. Y no te permito que digas campo. Esto es una futura ciudad del mañana. ¿Vos sabés todo lo que se va a hacer acá? Venía viendo. ¿Vos sabés la gente que vive acá? Ha sido ¿cómo que le llaman? Hay una frase acá que se emplea mucho en Canelones, que ahora no la recuerdo, pero como que da a entender de que esto ha tenido un crecimiento superlativo, ¿no? Y es así. ¿Estás feliz de vivir acá? Sí. No conozco a nadie que viva acá que no esté feliz, porque ¿sabe cuál es el tema? La diferencia, a pesar de que ustedes dicen que es un poco lejos, de los pocos kilómetros que nos separan con Montevideo, la diferencia es abismal. Acá hasta hace unos años no se sabía lo que era robar, violar, matar. No, eso acá no se conocía. Esos son vicios que vinieron de Montevideo, que lo trajo la gente de allá. Entonces se empezaron a formar los rancheríos en la zona norte, y claro, eso se expande por todo el balneario, ¿no? De todas maneras no está tan arraigado como está Montevideo, pero acá la vida cambia. El hecho de estar en contacto con la naturaleza más que Montevideo. Acá faltan cosas de la naturaleza porque se han tenido que quitar. Por ejemplo, ahora se está haciendo todo el saneamiento que va a llevar un montón de años y hubo que cortar los árboles de todas las veredas, ¿viste? Y quieras que no, el árbol da oxígeno, toma el agua de la lluvia, da sombra y da un aspecto de cosa mucho más agradable, ¿viste? El árbol, el verde, ¿viste? Como dice. Aníbal, cómo conoció a su mujer? ¿Qué edad tenía usted? Y de ahí nacieron dos hermosas hijas que yo las vi, a Laura, la que vive aquí al fondo, con una hermosa casa, la estoy viendo. La habré conocido con un año. Y Analía también. Yo le festejé, ¿qué fue? ¿Los 15 o el casamiento? No, el casamiento de los dos. A las 12 el casamiento. A las 12 el casamiento, se los hizo musicalísimo en el Náutico, de Punta Gorda, me acuerdo. Y yo creo que usted hoy debe estar orgulloso de una mujer que lo ama. ¿Cuánto me dijo de casado? 53. Que yo creí que ella no iba a dar el permiso para hacer este divague, porque lo quiere tanto que un día, usted no sabe, le cuento uno, no me descubra, me dijo por teléfono: Abel, tengo miedo que Aníbal se emocione. Entonces yo pensé 3 o 4 veces en hacer este divague. Cuando veníamos le digo, no le voy a hacer preguntas muy para que se me emocione, porque yo sé cómo está su corazón, pero hablé con usted directamente.
hablé con el jefe del circo, y dice, venite. ¿Y cómo conoció a su mujer? Y debe estar orgulloso de la familia, de sus hijas, porque usted debe haber sido muy buen padre, porque tiene 2 hermosas hijas, una al fondo de su casa, que lo cuida como la hija que es, como lo quiere. La otra, por diferentes motivos, está fuera del país, está ya en Italia, pero ya hace años que está en Italia, pero se desvive por el padre. Cada que puede y tiene un tiempito se viene. Sí, indudablemente que lo que vos decís es todo cierto, ¿no? En cuanto, como conocí a mi señora, la conocí en la esquina del barrio, porque vivíamos, ella se mudó al barrio donde yo vivía. Y vino ella, se presentó ella. No se declaró porque se presentó. Y bueno, y nos conocimos, yo la iba a buscar a la escuela. ¿A la escuela? Y la maestra me dice un día, claro, yo recién había salido de la escuela, y en aquella época, por lo menos en la escuela que iba yo, los alumnos volvían a saludar a la maestra, cosa que ahora a la maestra la agarra a piñazo. Bueno, y me dice la maestra, ¿y vos qué estás haciendo con Lucía? Nada. ¿Y por qué la venía a buscar? Me quedé de ese color rojo, no sabía qué decir. Y bueno, y dice, vos sos muy pícaro, muy sinvergüenza. No. Y ahí, viste, algo que no pensaba, empezó despacito a crecer. Salíamos a pasear juntos, y iba a la casa de la abuela, yo la iba a buscar. Salía con la madre, yo iba con ellos. Íbamos al cine. Yo en aquel entonces tenía Cine Montecarlo, que lo hacía yo, y tenía entradas para todos los cines gratuitas. Y íbamos 3, 4 veces por semana. Además tenía que ir a ver la película. 4 o 5 veces por semana íbamos al cine. A donde nunca me acompañó es el estadio. Una sola vez que fuimos con mi yerno es hincha de Peñarol y de Danubio. Y quería ir a ver a Peñarol y Danubio a Jardines. Un frío. Y bueno, fuimos. Y bueno, y ahí empezamos. Nos comprometimos cuando ya tenía 18, yo tenía 23. Pero empezamos a hablar, ella de 14 años y yo de 17, 18. Y así empecé. ¿Lo acompañó toda la trayectoria de la radio? Sí, vivió la buena y la mala. La buena y la mala. Muchas veces esperándome levantada. Y yo, vos no sabés lo que es. Hoy vos no sabés, yo no tengo palabras para mi mujer. Escuchame, ojalá muchos maridos tengan una mujer como esta. Yo pensé que no iba a aguantar, porque ella lleva la rienda de la casa, bro. Ella hace todo. No me deja hacer nada. A veces le digo, ¿te lavo los platos? No, deja que yo lo lavo. Y es todo así. Y mi hija la del fondo, que indudablemente siempre fue un poco la mimosa mía. A la otra le da bronca, pero la hija chica se llevan 20 años de diferencia. No son 2 días. Entonces, esta es un poco la primera nieta que tuve. La hija y la nieta. Y ahora el nieto, que nos copa, ¿viste? Nos mata el chileno, es una cosa impresionante. Y tengo la otra nieta ya que tiene 6 años. Y bueno, y a ellos les va bien. Mi hija estaba preocupadísima. Cuando yo me interné la primera vez se quería venir. Le digo, no te vengas. Porque si bien estoy internado no es tan grave como todos te pensaban. Y bueno, y Analía la segunda vez la llamó, le dijo, mirá, papá, está mal. Entonces se venía ese día y le digo, no vengas, Laura, no vengas. Justo ese día me dio en el alta a mí. Y digo, quédate allí, cuando las papas queman, yo te aviso. Pero gracias a Dios no ha llegado ese momento, ahora se viene sola, para el mes que viene va a estar acá. Y colaboran todo lo que puede, ¿viste? Incluso me va a ayudar monetariamente para tener una persona, porque Lucía quiere que tenga yo una persona de tarde. Por cualquier cosa, ¿viste? A veces ella sale, tiene que hacer mandado, yo me quedo solo. Y mi hija cuando me ve sola, se la agarra a la madre y dice, no lo dejes sola, papá. Yo no estoy mal, pero ella se imagina que yo estoy peor. Yo mentalmente me siento muy bien. Pero las cosas cambian de un momento a otro. La prueba la tengo el día que mi hija casi le da un ataque, agarrándome ahí, que no... Decía que estaba mi yerno también. Y bueno, y así se dieron las cosas, ¿viste? Hoy tengo 53 años de casado,
Mi hija la mayor ya tiene 50. Y 2 nietos. ¿Cuántos años de radio? 50. ¿Y le gustaría que su nieto hiciera algo en la radio? No sé, no lo veo para eso. Le encantan las herramientas, le agarra las herramientas al padre. El padre trabaja en Antel. Va para acá, para allá. Yo tengo ese cajón cerrado con llave porque me agarra. El otro día estaba buscando una cofina y no la encontré. Allá va Renzo y se lleva todo para el fondo. Es una hormiga. Y vos no sabes lo que habla, lo que se te imagines. Y además te entra, porque es entrador a muerte. Aníbal, no me digo cuánto, pero después de haber trabajado en la radio más importante del Uruguay, ¿usted piensa que está acorde a lo que cobra como retirado, como jubilado? Yo te dije hace un rato de que de los 50 años me pagaron 30. Yo me jubilé con 10.000 pesos. ¿Con 10.000 pesos? Con 10.000 pesos. Habiendo aportado toda mi vida, no menos de 4 veces más. Yo cuando me jubilé, si no me equivoco, entre Montecarlo y Oriental sacaba arriba de 60.000 pesos. Y cobré 10. Esas son las cosas que tenés que bancarle al sistema, ¿no? Porque este sistema no te regala nada. Nada. Si te puede sacar, te saca, pero darte, niente. Y bueno, la voy llevando, ¿viste? He tratado de bajar cuentas. El problema mío ahora son los medicamentos, ¿viste? Tengo toneladas de medicamentos, toneladas de exámenes, y eso encarece mucho porque tampoco las sociedades te regalan nada. Yo pago casi, entre los dos pagamos 3.000 y pico de pesos sociedad. Pago una compañía de acompañantes para el sanatorio. Pago el SENACA y los medicamentos que son... Yo en este momento contaba que me bajaron los medicamentos. Estoy tomando 11 por día. Sacar la cuenta a 140 pesos cada medicamento, cada 20 días. Tengo un gasto de casi 3.000 pesos por mes de medicamentos solo. Y a eso las cuentas diarias, agregarle luz. Fíjate que yo, acá en invierno gasto muchísimo. Yo tengo calefactores en todos los lugares. Porque yo no puedo estar sin calefacción. Y lo único que tengo en la cocina es una estufa de gas, pero el resto es todo eléctrico. Y otra cosa no hay. Y bueno. Y además los gastos que te da una casa. Yo acá pago una contribución altísima, pago 14.000 pesos por año, como Punta del Este más o menos. Y no te atrases porque se pagan cuotas, se lo pago en cuotas de 1.800 pesos mensuales, cada 2 meses. Y ahí tenés todo lo que se va. Yo ahora estoy ganando un poco más. No estoy ganando 10.000, por supuesto, pero tenía unos ahorritos que de a poco se van yendo, ¿no? Y bueno, Dios dirá a ver qué es lo que pasa en el futuro. Qué impresionante, ¿no? O sea, quedan 15 minutos para Lucía, que está escuchando de la cocina. 15 minutos faltan, Lucía, porque ya se preocupa. Aníbal, ¿qué le parece la televisión hoy? ¿Qué le parecen los Tinelli? ¿Qué le parecen los 3 canales 4, 10, 12, pasando de tarde, todos programas argentinos? ¿Cómo ve la televisión hoy? ¿Cómo no la veo? Tengo cable, que tampoco es el sumo. Te puedo asegurar que me paso la noche haciendo zapping, buscando una película más o menos potable. No hay. Un programa potable. No hay. Es lamentable toda la televisión. No sé si en todos los países es igual, que creo que sí. Es lamentable la televisión. Ha llegado un punto en la televisión que no tiene una salida para decir, bueno, esto va a gustar. En aquella época había el Tinelli, lamentable. Para mí es lamentable. Yo no lo veo, a pesar que no lo veo. Siento los comentarios, pero ver Tinelli no.
Ni sé ni qué día va. Yo otra vez, porque tengo el cable, por el fútbol. Y te podrás imaginar que mañana el partido no lo veo. Porque, ¿Usted es hincha de? ¿y de quién voy a ser? No, pero la gente, por ejemplo. La gente sabe que soy de Peñarol. ¿No me ve la cara? ¿No ve que soy rayado? Mañana grabo el partido. Si sale bien Peñarol, me dice, no ve nada. Así le dijo una amiga. El amigo me dice lo mismo. Dice, escúchame, me iría a tomar unos matos contigo a la hora del partido. Y se empezó una cosa que te dije, me hace jugadas malas. No vengas. Yo lo grabo y después te llamo. Y lo vamos a ver después. Si favorece, si no. Pero Peñarol, como está, no está en el CTI Peñarol, está en la morgue. Aníbal, esta pregunta tengo que hacerle porque se la hago a todos los invitados. Usted sabe que los lunes en la tarde, Musicalísimo creó Conversando con el Cura. Está el padre Julio César Elizaga, un gran padre que para mí tiene poderes. Tiene sus 83 años y anda mejor que usted, que yo y que el operador junto. ¿Usted es católico? Ahora usted me contesta. ¿Usted es católico? ¿Cree en Dios? ¿Y qué hay después de la muerte? La primera respuesta es que soy testigo de Jehová. La segunda, que después de la muerte hay vida porque Cristo resucitó muertos y les dio la esperanza de que iban a volver a vivir. Para eso crea el reino. Dice que Jehová y Cristo crean un reino para deleite del hombre. En ese reino le va a dar todo lo que el hombre perdió en el paraíso. Pero ya un hombre vindicado, sin problemas raciales, sin problemas sociales, sin problemas psicológicos, un hombre perfecto. Por eso Cristo vino y dio su vida para que su sangre nos salvara. Entonces eso lo tenemos que valorar, ¿viste? Por eso, como dice la Biblia, ¿hay vida después de la muerte? Hay vida después de la muerte. Hay vida. Pero no una vida ficticia, no una vida creada por el hombre, por la imaginación, ni por los mayas, ni por los aztecas, no. La Biblia dice que hay un solo Dios verdadero. Da su nombre y ese Dios plantea lo que yo te estoy diciendo, ¿viste? ¿Qué tenés que hacer para llegar a eso? Nada, simplemente valorar lo que Dios dio en su Hijo acá en la tierra. Hacer lo que hizo Él, hablarle a la gente de quién es Dios, ponerla en conocimiento de lo que dice la Biblia, y no hay otra cosa. Aníbal, ¿cuál es la diferencia entre ser testigo de Jehová y no ser católico? Hay muchas diferencias. La primera es la Trinidad. La Trinidad fue creada por Platón, que no era ni católico, ni apostólico, ni romano, era griego. Y vivía en una época muy anterior a lo que nosotros conocemos por Trinidad. La Trinidad es un invento del hombre. ¿Qué es la Trinidad? Él es Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿A vos te parece que Cristo puede hacer lo mismo que Dios? Cuando en la Biblia dice, Padre, llévame al lado tuyo como cuando yo estaba. Eso es el momento de Cristo, estar desesperado porque no aguanta más el sufrimiento. Todas las cosas que hace Cristo las plantea desde el punto de vista de su Padre. Nunca plantea nada por Él. Y cuando enseña a rezar el Padre Nuestro, de lo primero que se acuerda es de su Padre. Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Y qué plantea? ¿El santificado qué? Venga tu reino. ¿Qué reino? El que la Biblia muestra que vamos a tener, que ya está reinando porque Cristo está en Él, y que vamos a tener aquí en la tierra. La otra diferencia grande es que la Biblia no dice de ir al cielo. El hombre fue creado para vivir en la tierra. ¿Cómo te imaginás vos en el cielo? ¿Volando entre los ángeles?
Hay cosas que son tan reales que parecen mentira. Pero es así, no hay vuelta de hoja que darle. La palabra de Dios debe ser lo más sencillo que hay en el mundo. Sin embargo, la gente no la quiere leer, no la quiere interpretar, no le hace caso, hace todo lo contrario. Cristo dice sobre eso: el mundo gira en torno al inicuo. ¿Y el inicuo quién es? Satanás. Y la prueba está que nos tiene agarrados así porque no queremos reconocer de que hay un Dios. Entonces, todas esas cosas te llevan a hacer la diferencia entre lo que es el testigo y lo que es el cristiano. Cristianos somos todos, porque descendemos de Cristo y somos hijos de Él. Así que cristianos sos vos, soy yo, todos somos cristianos. Desde un punto de vista legal, digamos, ¿no? Pero lo importante es creer en cosas que son muy simples, muy lógicas y muy correctas. Aníbal, después de la muerte, ¿qué hay? Y si usted, que está con su corazón dolorido digo enfermo, porque dolorido no está enfermo, ¿le teme a la muerte? No, porque la muerte es la liberación del ser humano. La muerte es liberarte de todos los problemas que has tenido. Está tomando un poquito de agua ahora, Aníbal, que Lucía, su mujer, que parece que tuviera 40 años, Lucía, y hace 53 que está casada. Así que le está tomando un poquito de agua. Insisto con el tema, le preguntaba antes que Lucía le trajera el agua, si le temía a la muerte. No le temo a la muerte. ¿Por qué? Es más, en mi situación muchas veces la he deseado. Porque primero el aguante muchas veces no da. Y segundo, de que la muerte es liberarnos de todo lo malo que estamos viviendo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿No es tabú para usted entonces? No es. No, además, te guste o no te guste, la va a tener que aceptar. Porque si hay una cosa justa, es la muerte. Hay un famoso filósofo que dijo, parece de risa, ¿no?, que la muerte es un sistema de vida. Y dentro de todo, sí. Sí, porque vos estás en una expectativa de, como dice Cristo, de las cosas que van a venir. Entonces, la muerte es una de las cosas que van a venir. Él murió y era perfecto. Dios le podía haber dicho, no te mueras, yo te salvo. No, lo había mandado a morir y murió. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para temerle a la muerte? Es como el dolor de cabeza, y bueno, te vino. Pero la muerte, dentro de todo, y a rasgos generales, es una liberación. Ahora usted dijo, perdóneme Aníbal, usted dijo que no va al cielo, ¿dónde va? La tierra. ¿Dónde fue puesto el hombre? El primer hombre, Adán, ¿dónde estaba? Acá. El tema de que el cielo va un grupo de elegidos, de los cuales vos decís, yo pertenezco a ese grupo, y hay que ver si te aceptan, pero no es, la Biblia los menciona como 144.000. Es un número muy pequeño para toda la población del mundo. ¿Y dónde va todo el resto del mundo? Cuando Cristo está en la tierra, habla de esos ungidos, de esos elegidos, dice, pero hay una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar. ¿Quién es la grande muchedumbre? Aquel cristiano que queda en la tierra sirviendo a Dios de una manera correcta. Y no hay más perro que el chocolate. ¿Y en la tierra qué pasa? En la tierra, yo te digo, va a ser puesta 0 kilómetros, como era antes. Cuando Dios vio y dijo, todo es bueno, y dijo, bueno, ahora pongo al hombre, la tierra va a ser así. Cuando vea a Dios que todo lo que hay en la tierra es bueno, que no existe la violencia, que no existe el crimen, que no existe la maldad, que no existe el engaño, que no existe todas las cosas malas que están existiendo, ahí va a estar lo que vos... ¿Cómo te sentís vos cuando vas a un lugar? Lo dijiste cuando entraste acá. No sé si te diste cuenta o no. Pero acá estoy en el paraíso. ¿Por qué lo decís?
porque te sentís bien, porque el ambiente que se te plantea es el que vos buscás, la tranquilidad, la paz, el amor, yo qué sé, hay un montón de cosas que el hombre quiere para él y no se da cuenta cómo conseguirlas. Entonces cuando llega ese momento es cuando Dios dice, bueno, acá termina este sistema, vamos a plantar el nuevo. Entonces, pero el nuevo ya está en curso porque Cristo está en él, que eso es largo de explicar, pero la Iglesia Católica lo tiene que saber, y ver de qué manera encajamos nosotros dentro de ese reino de Dios, que va a ser gobernado por Cristo. Pero ahora, perdóneme Aníbal, lo que usted dice tendría que terminarse el mundo, porque terminarse los crímenes, la gente mala que hay ahora y todo eso, la droga, el alcohol y muchísimas cosas más, va a ser muy difícil de terminarse. Ahora yo tengo una pregunta. Esta misma pregunta se la hacías a una persona hace 100 años y te decías que el mundo se terminaba porque terminaba la droga. Esas son las cosas que nunca debieran de existir. Que lamentablemente la imperfección del hombre las puso en la tierra. ¿Y ahora quién la saca? ¿Qué gobierno puede sacar lo que estamos viviendo? Nadie. Porque por más buena voluntad que tenga, al hombre lo va a sobrellevar. No, lo sobrepasa, no le da la oportunidad de decir, bueno, ahora voy a poner en práctica lo que quiero. De repente es buenísimo. A los 3 días se murió. Entonces está el tema de que no es tan fácil decir se acaba el mundo. El mundo nunca se va a terminar. ¿Qué opina del 2012? De toda la mística. Y eso es un invento, No sé si es un invento, pero no tiene nada que ver con la Biblia. Te iba a decir algo que es importante. Cuando Cristo está en la tierra, plantea de que la tierra va a vivir para siempre. Y la Biblia dice en otro lugar en el Eclesiastés que generación tras generación pasaron, que el hombre va pasando, que el hombre sigue adelante, que vive, que muere, pero la tierra nunca pasará. Son cosas que están en la Biblia, yo no te invento nada. Un día que vengas con tiempo, te leo los textos bíblicos y te desengañas por vos misma. Lucía, venga Lucía, capaz nunca habló en radio, pero un minuto me dice Lucía, pero simplemente ¿cómo ha sido convivir con para mí, gran hombre, mi creador en radio, pero usted como mujer, y desde los 14 años que decía Aníbal da Silva que la conoció en la escuela y que la maestra lo retó, ¿qué ha sido para usted convivir con este hombre? Yo no lo puedo contestar en un minuto. Son 53 años, 55 casi. Muchas cosas. Como ya te dije, no la puedo contestar en un minuto. Bueno, malo, mediano. Pero con la ayuda de Dios todo se lleva adelante y con el propósito de pensar que el matrimonio es sagrado. Eso primero que nada. Después, como te dije, viene bueno, viene malo, vienen los hijos, que hay que cuidarlos. Y el amor va cambiando, pero va cambiando para mejor. Para mejor. Yo le aconsejo a todos los matrimonios que tengan aguante y paciencia. Y mucho amor, pero no un amor basado en principios. No en la carne, en la satisfacción del momento. Porque eso pasa, después no queda nada. Los principios, que son muy buenos, Dios los tiene detallados. Los pusimos en práctica nosotros y nos dio resultado. Y tenemos amigos, compañeros igual, que están como nosotros en la misma situación. Pero decirte en un minuto 53 años es mucho. Lucía, muchas gracias. Qué impresionante. Tengo que ir terminando. Aparte, ya Lucía lo está cuidando en la custodia personal de mi amigo Aníbal da Silva. Ya es hora seguramente de almorzar. Son la 1 de la tarde de un sábado de mucho sol. Aníbal, antes de irse, va a dar un poco el paisaje de lo que es esto acá, porque él, con sus palabras y con su manera de decir y de escribir, no saben cómo este hombre escribe, es impresionante. Yo le quiero agradecer a Aníbal, le quiero dar... quiero que Dios le dio muchos años. Usted cree en Dios, yo también. Yo tuve mis etapas de no digo de no creer, pero mis etapas de no saber. Monseñor Costuño me enseñó a ser católico. De no saber,
de estar perdido, pero ahora creo en Dios y le deseo muchos años a Aníbal. Le deseo porque sabe que yo lo quiero como si usted fuera un padre, y se lo digo en serio. Yo deseaba hacer este divague. Usted sabe que cuando yo he podido siempre he estado a su lado. Y lo digo porque está usted presente. Lo he dicho en la radio y lo digo enfrente suyo. Yo nunca lo he dejado abandonado y nunca lo dejaré abandonado. Usted sabe que si mañana precisa algo, usted sabe con quién contar. Usted sabe un teléfono a dónde llamar. Y sabe que mientras usted viva, que ojalá que sea por muchos años más, pero a veces las edades son las edades también, ¿no? Menos mal que no le tiene miedo a la muerte, pero cuente conmigo para lo que sea. Y ahora sí, dé un mensajecito a toda la audiencia que nos está escuchando y describa este lugar, por favor. Es lo más difícil que me has pedido en la mañana o en la noche, no sé. Bueno, este lugar vine porque me encantó. Primero que me encanta la playa, está muy cerca de la playa. Fue la única casa que nos gustó a los dos, a Lucía y a mí, porque íbamos a ver una, no le gustaba a ella, no me gustaba a mí. Y en esta nos pusimos de acuerdo. Era una casa que yo odio las humedades, esta casa no tenía una gota de humedad. La compré de una manera muy particular, se la debo a Romay. Y muchas cosas le debo a Romay porque si bien yo trabajé toda mi vida a destajo, él nunca escatimó esfuerzos para darme lo que yo precisaba. Incluso la educación de mis hijas tiene mucho que ver con lo que aportó Romay en el sentido de canjes y de cosas importantes. Las dos saben inglés a la perfección, todas en el Erwin, no me acordaba. Y la escuela italiana. Es decir, lo que tú me decías hoy, de qué manera aprecio a Romay, a pesar de que está muerto y que va a tener resurrección, porque esa es otra, toda la humanidad va a resucitar. Cristo dice que va a separar, va a levantar a las ovejas de las cabras, unas a la izquierda y las otras a la derecha. Todos están poniendo punto final. Bueno, y el paisaje acá es hermoso, la verdad que es un paisaje muy bonito. Muchos árboles, lamentablemente se están cortando muchos. Cuando nosotros llegamos acá, esto es realmente un paraíso. Cuando llegamos acá, la tranquilidad. Tanto es así que yo me iba a trabajar, nos íbamos con Lucía al centro y llevar a casa a la madre. Y por el camino nos olvidamos que me dejó la puerta abierta de la calle. Y ahí quedaba, hasta que veníamos de noche nosotros. Jamás nos faltó nada. Jamás nos faltó nada. No había rejas, no había nada. Y no hay tiempo. Y no hay tiempo para seguir. No hay tiempo. Gracias por todo. Señores, Aníbal da Silva ha pasado. Gracias, mi querido operador de Cerrillos, Emanuel Urioste. Gracias. Aquí Lucía le dice, ahora te van a matar los curas, pero lo importante es que Aníbal dijo lo que sentía, y a las 4 de la tarde, como habló, le va a responder el sacerdote Julio César Elizaga, a mi querido Aníbal da Silva, al querido padre adoptivo de radio. Para mí fue un gusto, un honor y un placer haber grabado este divague en pleno mediodía. Yo le juro a ustedes que me quedaría a vivir acá. Así que gracias Aníbal, gracias señora Lucía, gracias a todos, gracias señor operador. De mi parte es eso. No te olvides de algo que para mí es muy importante. Te quiero muchísimo, un doble beso. Seguí adelante, que si vos querés podés. Muchísimas gracias y hasta luego lunes a las 3 de la tarde.